Muy buenas tardes con todos. En esta ocasión voy a conversar con el periodista Herbert Mujica. Él es periodista especializado en varios temas como político, social, entre otros aspectos, en el cual la charla va a ser sobre el caso de los casos antiéticos por parte del Congreso de la República, o mejor dicho, de sus miembros. Herbert, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, encantado. De igual manera. Muy bien, empecemos con la primera pregunta. Perdón, la primera pregunta. La primera parte es sobre el caso del homicidio, el asesinato en la fiesta en la congresista Roxana Morús. La pregunta sería la siguiente. ¿Qué opina sobre la congresista que participó en la fiesta de cumpleaños de su pareja, donde se realizó un homicidio por parte de un amigo cercano suyo? A ver, hay la desafortunada coincidencia de hechos, ¿no? La congresista, que podría haber sido cualquier otra persona que no lo fuera, su pareja, a la que ella niega en algún momento, y el conocido que lamentablemente fue víctima de un homicidio. Entonces, yo creo que no podríamos asegurar que esto se produjo a propósito, sino que fue una coincidencia de sucedió. Lamentablemente, la congresista no estuvo a la altura de los hechos informativos y de la actividad que requería cuando tenemos por fondo lamentable un homicidio. Ella negó que fuera parte de la fiesta, después dijo que sí. Es decir, dio muchas versiones que hacían dudar un poco si por alguna otra razón tuviera participación. Hasta el momento no entiendo, no sé si hay un juicio, no sé si ha habido un proceso que deslindara las responsabilidades, pero sé que sigue asistiendo y protagonizando hechos no muy buenos que digamos esta conversación, ¿no? Claro, de hecho, claro, como se comenta, o sea, no son hechos para nada buenos y esperemos que este caso se investigue por lo más pronto posible para que la familia de la lamentable víctima obtenga justicia lo más pronto posible. Y tampoco es normal que un parlamentario esté ya sea directa o indirectamente involucrado en ese tipo de casos. Muy bien, ahora continuamos con el caso de Pedro Castillo cuando disolvió el Congreso. La pregunta sería la siguiente. ¿Cuál es su punto de vista acerca de la actitud de Pedro Castillo al momento de disolver el Congreso de la República? A ver, el expresidente Castillo, cuando el desafortunado día 7 de diciembre da su declaración, entre otras cosas, disuelve el Congreso, incurre en una lamentable, llamémosle, acto fallido, por no decir otra cosa. Porque Ya, un no acto tenía fallido. ya mayor respaldo, había sido ya muy golpeado en el Congreso, había incurrido probablemente, hasta donde se sabe, en hechos poco honorables a la investidura de un presidente, pero de cualquier manera todos sabíamos que su mando o la administración de su mando era muy pequeña. Entonces, mal hizo en disolver un parlamento que tiene muchos motivos de censura, dicho sea de paso, y que la población desaprueba enormemente. Pero un presidente que juró mantener el sistema democrático tal cual lo recibió, no lo podía hacer, sin embargo, él incurrió, cayó detenido y hasta la fecha sigue preso. Y es probable que lo mantenga así, de ese modo, porque fue obviamente un error, un ridículo de los que a veces nuestros políticos cometen, ¿no? ¿Podría por favor repetir la última parte? Se escuchaba un poco entrecortado. En la parte que dijo que fue un error. Sí, fue un error clamoroso el del presidente golpear el sistema que él había jurado proteger, porque se jura para proteger la democracia y la constitución, y parte de la constitución es el Congreso, aunque a la población en un 95-96% no les guste sus integrantes, la mediocracia que reina en ese recinto, en términos precarios. Entonces, ahí hay un error flagrante, y lo está pagando el expresidente porque está preso, y está preso con juicios y juicios y juicios, y no creemos que sea posible su liberación porque está muy enrevesado el asunto y porque el sistema que protegen quienes han hecho el poder no lo va a permitir, por lo menos por la vía legal, de una manera muy rápida. Claro, porque, o sea, si bien es cierto que este intento de disolver el Congreso
De todas maneras, eso generó una crisis política muy grave y ahora está pagando las consecuencias de sus actos. Como usted comenta, está preso en un penal de la ciudad de Lima. Muy bien, ahora continuamos con el caso de los congresistas que gastaron millones de soles en sueldos de sus trabajadores. Muy bien, la pregunta para usted sería la siguiente. ¿Cuál es su punto de vista acerca de la mesa directiva del Congreso de, de cobrar, o mejor dicho, de realizar gastos millonarios para suyos, para su propio beneficio o sus trabajadores? Cuando los congresistas se hacen aumentos injustificados porque nadie entiende que se les puede aumentar a trabajadores del Estado, funcionarios del Estado, que primero son inútiles, segundo no responden a las expectativas ciudadanas de los que votaron por ellos, tercero su nivel intelectual y político es muy deficiente, apenas pueden distinguir la cola de un pato con un celular, no lo distinguen, creen que es lo mismo. Entonces estamos viendo que cuando se aumentan y por añadidura aumentan a los trabajadores, es que hay un propósito, una cooptación, que significa si yo te aumento, tú me tienes que ser leal. Lamentablemente esto se ha hecho no solamente en una oportunidad, se ha hecho en dos o tres oportunidades durante el corto periodo de este Congreso que amenaza ser uno de los más malos de la historia del Perú. De manera que yo condeno con toda fuerza y energía esta clase de maniobras que son de cooptación, de silenciamiento económico y financiero contra los trabajadores que muchas veces no tienen cómo salir del asunto porque lo reciben por caja o, mejor dicho, por depósito en cuenta y entonces ahí está el dinero y se convierten de una manera u otra en comparsa del asunto. ¿Se convierte en qué, disculpe? Dígame, ¿se convierte en qué, disculpe? No se escuchó muy bien En esa parte. comparsa, Con farsa. comparsa, sí, el asunto. Mm, claro, de hecho, no, o sea, hacer gastos exorbitantes ya es llamativo. O sea, se supone que hay un presupuesto planeado para hacer ciertas actividades congresales y no aumentarlos de manera considerable. Muy bien, ahora vamos a continuar con el caso de los legisladores que les cortan el sueldo a sus trabajadores, o más conocido como los mochasueldos. La pregunta para usted sería la siguiente: ¿cuál es su opinión acerca de los congresistas llamados mochasueldos? La peor, la peor. Hace más o menos unos 15 o 20 años, yo denuncié porque este asunto de los mochasueldos no es nuevo. Es Ah, un no, no es asunto que se nuevo. repite en cada congreso. Es muy común. Los congresistas llevan, en algunos casos a la querida, en otros casos al querido, en otros casos al sobrino, en otros casos a la querida del sobrino, en otro caso a un amigo que está en indigencia, pero esa libertad que tienen para contratar les permite hacer esas barbaridades, lo cual es indigno porque si tienen habilitación económica para tres o cuatro, terminan llevándose una tropa de 15 o 20, porque se reparten los sueldos. Y decía y recordaba que hace unos 15 o 20 años, me parece, yo denuncié a un parlamentario de mochasueldo. No le decíamos mochasueldo en esa época, pero que cortaba el sueldo a sus empleados. Y para probanza del asunto llevé testimonios de los propios trabajadores que habían emitido su opinión en RTP, en algunos periódicos, y de los recortes. Me presenté, porque fui citado a una comisión de investigación, a una comisión de ética. Por supuesto, como usted comprenderá, amigo Daniel, la comisión de ética falló condenándome a mí, diciendo que no había sustento ni fundamento para condenar éticamente al parlamentario. Y el parlamentario salió a los diarios a atacarme y a decir que era tal cual. Cuando las pruebas estaban allí, deben estar en alguna gaveta de Congreso. Yo las llevé, había un video que mostraban cómo este señor tenía empleados contratados por el Congreso, más de lo que debía hacer, pero cómo aprovechaban el sueldo, una bolsa de sueldo, para no tener, para tener 4, 5, 6, 10 empleados. De manera que este es un asunto absolutamente condenable, horroroso, pero muy común. Y se cubren mucho los parlamentarios, de manera que no son los que están, son los más tontos los que han dejado de escapar la posibilidad de conocer más gente. Los otros, los más vivos, esos no se dejan de cubrir.
Realmente es indignante cómo en pleno siglo XXI se realizan esas actividades, por así decirlo. Más bien, ¿a qué parlamentario usted denunció? ¿O y en qué época más o menos fue? ¿En los 80, Y en los 90? esta ha sido durante el gobierno de, a ver, déjenme ver, creo que fue el gobierno de la UNDE, el segundo gobierno de la UNDE, y el ¿Ya? nombre del parlamentario no me acuerdo, es tan irrelevante Ujú. literalmente que no me Pero se, acuerdo. ac- pero ¿se acuerda de qué partido político era? ¿O más o menos cuál era su Era, tendencia? creo que era un grupo de centro, había sido alcalde en Tarma o en Concepción, o en alguna de esas ciudades, pero no me acuerdo ahora ni su nombre, porque además es un personaje nefasto y mediocre que salió a los periódicos a insultarme. Y yo no No tengo sé. memoria para los agravios. O sea, encima tiene el descaro de insultar, de faltar al respeto en los periódicos. O sea, Sí, ¿qué bueno, son nivel de, parlamentarios, ¿no? qué nivel de mediocridad se tiene que llegar para insultar a ese tipo de casos? O sea, ya Bueno, hasta dan risa sus actitudes porque parecen infantiles. bueno, usted es joven, pero ya le aviso de que va a haber esas cosas y muchas más y peores. Estoy preparado para eso, estoy preparado para lo que viene, tanto física como psicológicamente. Qué bueno. Sí, ahora vamos a continuar con la siguiente pregunta, que es justamente sobre el caso político de que Patricia Benavides archivó denuncias a congresistas a cambio de votos para quedarse en el Ministerio Público. La pregunta sería para usted la siguiente. ¿Cuál es o qué es lo que puede comentar acerca de la relación de la ahora ex fiscal de la Nación con algunos congresistas? Bueno, la actual ex fiscal, la señora Benavides, ha incurrido en tal cantidad de inconductas y desmanes, no solo con respecto a la representación nacional, sino también contra su propio cargo y los procedimientos correctos que se deben mantener, sostener y respetar en su cargo. De manera que cuando se adoptan este tipo de actitudes, obviamente los hechos son condenables, no solo por las leyes, sino por la cuestión ética. Porque acá hay un tema que la gente no le da la importancia de vida. No es solo que la ley diga que eso está prohibido o que está penado. ¿Y dónde está la decencia? ¿Dónde está el buen actuar? ¿Dónde está la ética y la fidelity? De manera que alguien que está actuando sin fidelity, sin ética, con deshonestidad, ese señor ya no necesita de las leyes, la punición de las leyes penales o civiles, necesita la punición de la sociedad civil que debe condenar en su conjunto a estos miserables que actúan contra la defensa y contra la limpieza pública. El ser funcionario público debe tener o debería tener en el Perú una sola condición, ser honesto. Y quien no lo es, no puede ser funcionario público. Lamentablemente es un sueño ideal porque el 80% de nuestra burocracia nacional se roba el dinero del Estado y no pasa nada. Y eso no lo digo yo, lo dicen las propias autoridades, lo dicen las propias estafas y lo dicen las propias faltas de dinero que a cada rato se comprueban en la administración pública. Sí, o sea, de hecho de que esas actitudes son, como usted dice, nefastas y encima que se roben un poco no, miles y miles de soles para intereses propios, perjudicando considerablemente otros asuntos que pueden ayudar a la población, ya deja mucho que desear, hablando en términos formales. Muy bien, ahora continuamos con el tema de la aprobación de actas o formas de hacer política en el Perú. La pregunta sería la siguiente: ¿cuál es su opinión acerca de las actas recientemente aprobadas en la Comisión de Constitución del Congreso? Bueno, lo que ha ocurrido en el Perú es que sectores, básicamente de la derecha conservadora, de los sectores más retardatarios, se oponían o se oponen a que la oposición diga, queremos una constituyente. ¿Y qué es lo que haría una constituyente? Una reformulación de algunas leyes, sobre todas, de la Carta Magna. Pero resulta que lo que ellos han condenado como parte de la oferta política de grupos de la oposición, la constituyente, se ha evidenciado en los hechos, porque las actas dan cuenta
de que por lo menos 60 artículos de la Constitución actual vigente han sido cambiados. Sí, pues. Entonces se ha producido un golpe parlamentario en que han hecho una constituyente, no le llaman constituyente, pero han hecho un caballazo, un montón de leyes, de manera que están tratando o van a tratar de asegurar un modelo, que es el modelo basado en la Constitución del 1993, que da un privilegio enorme a los grupos foráneos, a los grupos económicos, y donde el pueblo simple y llanamente no existe para nada, porque los sindicatos han perdido fuerza. Pero esto es lo irónico. Se oponían a la constituyente, pero ellos han hecho su propia constituyente con cambio de leyes, y todas favorables a minorías minúsculas, realmente poco representativas y antipopulares. Dices una cosa, luego hacen otra cosa. La doble cara de los parlamentarios que prácticamente, o sea, no es cambiar ni una ni dos, ninguna ni dos artículos, simplemente como usted menciona, más de 40. Eso prácticamente ya es, por así decirlo, una asamblea constituyente, pero sin aplicar lo que es una asamblea constituyente. O sea, sin las reformas, sin los procesos legales, sin los expertos, Daniel, simplemente como... permíteme Sí, que le escucho, le enriquezca escucho. tu pensamiento. Sin participación del voto popular, que tiene que escoger y tiene el derecho a escoger. Estos señores, ante sí y por sí, porque les dio la gana, hicieron los cambios, porque ellos obedecen intereses pequeñitos y les importa un bledo del pueblo. Por eso es que la gente los detesta. Nunca antes había un parlamento tan minusválido, tan desprestigiado. Solo el decir parlamentario, la gente ya supone que son rateros. Yo lo siento mucho, pero es la realidad que se lee en la calle. Es penoso que cualquier ciudadano del país piense en un parlamentario o en un miembro del poder, del poder ejecutivo, legislativo, y lo vea como delincuente, como una persona que le hace daño al país. Ojalá más adelante se apliquen las reformas necesarias que este país pide para tener una buena estabilidad política. Muy bien, ahora continuamos con el tema del proyecto de ley de que la parlamentaria Milagros Jauregui propuso un proyecto justamente para eliminar el lenguaje inclusivo en los textos escolares y los comunicados oficiales del Estado. La pregunta sería, ¿cuál es su opinión o su punto de vista acerca de este proyecto de ley de la parlamentaria Milagros Jauregui para eliminar el lenguaje inclusivo en proyectos de leyes, perdón, en documentos escolares y textos oficiales del Estado? Bueno, ese es un tema polémico, ¿no? Porque hay mucha gente o muchos textos que probablemente no han recibido una revisión exhaustiva y entonces tienen un lenguaje que le llaman inclusivo y que a veces no es inclusivo, sino confundido. Llega a confundir a la gente. Yo sí soy partidario como periodista, como cultor del lenguaje, un aficionado a cultivar el buen uso del lenguaje, tanto oral como escrito, en conservar los cánones clásicos del castellano, no es complicado. Yo siempre y he escrito muchas veces artículos con mi recomendación especial de usar el mataburro. ¿Sabe lo que es el mataburro? No, no Es el sabría decirlo. diccionario, mata burros. Ah, Entonces, la idea es que uno pueda, cuando tiene dudas sobre lo que escribe o sobre lo que lee, acudir al mataburro. Y entonces sale de las dudas, porque se leen perdón, tantas barbaridades, o se escuchan tantas barbaridades. Hace un tiempo, cuando yo estaba corriendo, yo suelo correr por entrenamiento físico diariamente, y escucho en la madrugada RTP, y una locutora dijo las novedades nuevas. Entonces yo me pregunto, ¿dónde está el concepto de tautología? Donde lo dicho está dentro de la concepción de la palabra. La novedad nueva es una barbaridad. Y entonces hay que acudir al mataburro, porque eso desasna. O sea, nos vuelve menos asnos en un país en que necesitamos aprender a comunicarnos. El tema de la comunicación es que muchas veces la gente dice cualquier cosa y pretende interpretar algo y está diciendo otra. En una campaña de radio que yo escuché, hablaban de los barruntos. Y entonces querían decir que los barruntos eran los raros. Y barrunto es otra cosa. Barrunto es la aproximación, es el mirar, es el otear, es ver el horizonte. El barrunto de no tiene nada que ver con un barrio. Y los niños escuchan
repiten con su propia lenguaje y pronunciación, y entonces dicen otra cosa peor que la otra. De manera que alguna vez comparé que nosotros parecemos unos monitos, que hacemos, que gesticulamos, que decimos cualquier cosa, y por eso somos una gran torre de Babel, no nos entendemos. Es el teléfono malogrado, comienza en A y termina en Z, lo cual es una vergüenza para un país que no puede convivir políticamente porque nos decimos una cosa, interpretamos otra y hacemos otra distinta. Qué lamentable, de verdad, que no haya una comunicación clara. O sea, podemos definir eso como una crisis comunicacional en la cual el lenguaje no está de manera totalmente definida. O sea, unos hablan de otra manera, otros hablan de otra manera, entonces como que no queda tan claro. Esperemos que Así esto es. se solucione pronto porque para que haya mayor entendimiento entre los mismos peruanos. Muy bien, ahora continuamos con con la siguiente pregunta, que es justamente sobre las inscripciones, investigaciones, perdón, por lavado de dinero. El Ministerio Público lo incluye al parlamentario Guido Bellido, lo cual la pregunta sería la siguiente. ¿Cuál es su punto de vista sobre las investigaciones por parte del Ministerio Público hacia el parlamentario Guido Bellido? Yo voy a darle vuelta a esa pregunta. Yo creo que las investigaciones del Ministerio Público deben ser exhaustivas, deben contar con las pruebas o procurar las pruebas, deben actuar esas pruebas, deben ser lo más cuidadoso posible para no herir inútilmente o absurdamente a las personas y determinar los grados de culpabilidad y responsabilidad, tanto civil como penal que pudieran haber. Pero no solo es el caso del parlamentario de Chile, debiera ser el caso de cualquier funcionario público que incurra en una acción contra la civilidad, puede ser penal o puede ser civil. De manera que no puede ser, no sé cuál es el caso de Bellido, pero si ha hecho y ha incurrido, que la justicia demuestre y que se le apliquen las sanciones que prevé el Código Penal o el Código Civil. Creo que es un tema para todos. Se supone que nosotros somos iguales ante la ley, pero bueno, hay unos que dicen que nosotros somos más iguales que otros. Hay que tener cuidado con eso, ¿no? Claro, de hecho, el parlamentario se le había involucrado por lavado de dinero. El Ministerio Público lo está investigando para ver si es culpable o no. Obviamente, como dice, toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Porque si es culpable, que pague su condena en la cárcel. Y si es inocente, pues bueno. O sea, la entidad, en este caso la fiscalía, no encontró las pruebas suficientes o no encontró evidencia para poder involucrarlo, ya sea directa o indirectamente. Pero sí es polémico de que un parlamentario ocupe un cargo tan importante siendo investigado por ese tipo de delitos que son considerablemente A graves. ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Daniel, permíteme, por favor, ya que estás trabajando tu tesis, decirte lo siguiente. Ujú. Presunto. Son presuntos delitos cometidos por estas personas. Si tú me dices que no se encontraron pruebas y se dictaminó que esto es así, simple y llanamente el caso ya no existe. Y no Exacto. tiene ni directa ni indirectamente responsabilidad porque el Ministerio Público o las entidades de justicia encargadas no encontraron. Te lo digo por mucha experiencia. Yo he tenido y tengo juicios por denuncias contra instituciones, por denuncias contra malos funcionarios, y una de esas, y perdona que me robe un minuto y que sea casi como un comercial, No se me preocupe. demandó Lima Airport Tunnel, la empresa concesionaria del aeropuerto, Jorge Chávez, me demandó por $500.000 hace 17 años. Han pasado 17 años y hace 20 días sale la sentencia de, de la entidad civil, del juzgado civil, que dice que su denuncia contra el señor Mujica es infundada. Los señores querían $500.000 y salió infundado porque supuestamente yo había cometido daños contra su imagen. Obviamente, obviamente, al juzgado le pareció un absurdo, una locura, pero que ha durado 17 años y por $500.000. Infundada. Tú te imaginas, ponte en mis zapatos, qué ocurrió en mi vida profesional, en mi vida de trabajo, teniendo una amenaza de que te pueden embargar por $500.000, te pueden hacer cualquier cosa por $500.000, te pueden matar por $500.000. Una empresa que es la que hace propaganda y te dice que cosas como eso, y que no está. Bueno, entonces, mientras que no se establezca esa responsabilidad por un juzgado,
lo cual, repito, no es sugerido, ¿no? Ya, Algo. sí, se entrecortó, se entrecortó. Ya. Sí, lamentablemente hubo un problema de conexión a internet, pero ya lo arreglé. Qué bueno. Me comentaba de que una empresa relacionada al aeropuerto Jorge Chávez lo demandó por $500,000 y que después de 17 años se demostró que usted era inocente. Se demostró que la solicitud civil contra mí de daños y perjuicios era infundada, o sea, no tenía sustento. A su madre. Pero en 17 años me la pasé yo como sospechoso de haber infringido la imagen de esta gente. Ellos decían eso, pero 17 años no parece totalmente desarticulado, desproporcionado. Bueno, entonces yo sostengo que siempre es bueno llamar a la gente cuando la sentencia se ha producido, como dice la sentencia, o es responsable de tales y cuales, o simplemente no es responsable y es imputado, entonces el señor no tiene cargo, como tal hay que llamarlo, ¿no? Porque en Perú somos muy rápidos para decirle la honradero, miserable, y de repente muchas veces no lo son, aunque casi siempre acertamos, ¿no? Sí, son raras las ocasiones en las cuales no acertamos, por así decirlo. Y encima que haya personas que a las cuales alguien denuncia sabiendo y ellos te contradenuncian, por así decirlo, y hacen un largo juicio durante años y años, como usted me comentó, ya prácticamente eso no tiene nombre. Muy bien, ahora continuamos con las siguientes preguntas, que es justamente de la toma de mando de nuevos parlamentarios. Por ejemplo, Fernando Rospigliosi reemplaza al fallecido ex parlamentario Hernando Guerra García. La pregunta sería la siguiente: ¿cuál es su opinión acerca del reemplazo de los congresistas en caso de fallecimiento? ¿Usted cree que los reemplazantes, como en este caso Guerra García, son los indicados? A ver, hay un reglamento sobre la sucesión parlamentaria en caso de muerte o en caso de inhabilitación, que es que el accesitario, o sea, el que sigue en la lista de votos, de ese grupo político, lo reemplaza. Mientras que esta parte del reglamento del Congreso no se ha cambiado, tendrá que seguir así. Mi opinión particular es que ni uno ni el otro son gran cosa, ¿no? En el caso que me has mencionado, Ujú. el señor de Barras, que hace 30 años era un furioso extremista zurdo, hoy es un furioso extremista, pero de la derecha. Es el bamboleo típico de la república, ¿no? El péndulo de un lado hacia el otro. Cómo cambian los tiempos, más cambiado Sí, que Roma, ¿no? sí, han cambiado mucho. O sea, hay personas que antes decían una cosa, luego dicen otra. O sea, realmente si vas a tener un punto de vista político, que sea uno solo y que no sea por unos cuantos soles que en los cuales puedas cambiar, por así decirlo. Por unos cuantos miles de soles, perdón, para ser más exacto. Muy bien, ahora la última pregunta es sobre los 16 proyectos de ley aprobados para implementarlos en ciencia, tecnología e innovación. La pregunta sería la siguiente: ¿cuál es su opinión acerca de los 16 proyectos de ley que buscan impulsar la mejora de la ciencia, tecnología y la innovación? Mira, cualquier proyecto o proyecto titular que procuren incentivar el estudio y ahondamiento de las circunstancias que se piden las ciencias en el Perú es beneficioso en términos generales. La pregunta sería, y eso no lo sé, la pregunta sería en qué se basan estos proyectos de ley. Porque en el Parlamento muchas veces se repiten leyes anteriores, que son peores que las anteriores, en algunos casos son mejores, pero lo que sobra en el Perú son leyes. Tenemos decenas de miles de leyes, unas reiterativas de las otras. El tema muchas veces no está exactamente en la ley, porque falta un reglamento, y ese reglamento puede demorar 4, 5, 6, 7, 10, 15 años. Y la ley, por buena que fuere, no sirve. No sirve porque no ha sido aplicada. Muchas veces hay reposición de trabajadores y sale la ley y la gente celebra, pero falta el reglamento de cómo se va a reponer a esos trabajadores, por decir un ejemplo cualesquiera.
no sale, no sale, no sale, los trabajadores, como es el ciclo natural de la vida, van muriendo y siguen clamando por una justicia que llega a medias, justicia que es a medias no es justicia. Entonces, me parece que merecería en algún momento pues leer cuáles son los fundamentos de esos proyectos de ley. Ahora, lo que sí puedo decir categóricamente es que conociendo de manera pública el nivel de los integrantes del Congreso en Plaza Bolívar, podría afirmar que tengo serias dudas, muy serias dudas, de la solidez de esos planteamientos, sin la menor duda respecto de eso, porque lo que hacen allí a veces llama risa y a veces hace recordar a Gonzalo Estrada, que dijo en uno de sus trabajos fulminantes, dijo que hasta el caballo de Calígula se avergonzaría de ser parte de esa corporación, refiriéndose al Parlamento. Justamente González Prada, uno de los máximos representantes del realismo peruano, hablando a nivel de literatura en el Perú, un sabio para su época. Y esperemos que estos proyectos de leyes sean beneficiosos para la ciencia y la tecnología, que actualmente en el Perú no se está tomando muy, muy en serio, porque se toman otros puntos de vista en los cuales solo benefician a cierto grupo de personas, por así decirlo. Muy bien, Gerald Mujica, muchísimas gracias por esta entrevista. Agradezco su disposición de tiempo tanto de parte mía como de mi compañera para realizar esta tesis de investigación sobre los casos antiéticos por parte del Congreso de la República. Muchas gracias. ¿Cómo no? Muchas gracias. Y una última pregunta o consulta. Lo Yo escucho. escribo modestamente a diario, columnas periodísticas. Entonces, ¿acaso les pudieran servir a ustedes? Pido permiso para poder conservar su WhatsApp, su número de WhatsApp y poder mandárselos de manera diaria. Ojalá que los pudieran leer o difundir. Sí, claro, más bien, o sea, este es mi número personal y encantado de leer sus columnas Muchas gracias. para yo también aprender. O sea, yo siento que aún tengo muchas cosas para poder aprender sobre Oh, este tienes mundo bastante, amplio de tú la eres muy política. joven, recién comienzas. Por supuesto, muchas Muchas gracias, gracias. Dani.